Hola a todos, bienvenidos al primer episodio Unos a Otros. Gracias por tomarse el tiempo de mirar este video. Aquí estoy con mi invitado que se llama... Miguel Castillo, Miguel Ángel Castillo. ¿Y Mike. cómo te dicen? Mike. 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 De cariño me dicen Mike. Reconocido como el famoso Big Mike. Bueno, gracias Mike por tomar tiempo de estar en este podcast nuevo que estás ayudando a invertir tu tiempo en esto. ¿Cómo se siente ser el primer invitado? Mira, el otro día me puse a pensar cuando me invitaste. Hermano, habiendo tantas personas tan capaces aquí en Tucson, ¿a quién viniste a invitar? Me siento muy privilegiado. La verdad, gracias. Gracias por invitarme. Me siento muy honrado de estar aquí contigo. Y desde que me hablaste de este proyecto, la verdad que digo, se me hace un proyecto que tengo yo mucha expectativa, muy buena expectativa, porque yo sé que, como bien lo dice el nombre de tu podcast, ¿no? Es unos a otros. Creo que tenemos que estar orando unos por otros, motivándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, orando unos a otros y también edificándonos, ¿no? Unos a otros a través de la palabra del Señor. Así que la verdad te doy muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué te parece si nos diriges en una oración? Para empezar, para poner ese tiempo en las manos de Dios, lo que vamos a platicar, que sea de bendición para nosotros, para las personas que nos están escuchando. Claro que sí. Señor, te damos muchas gracias por esta gran oportunidad que nos das de estar, Señor, aquí. Señor, sé tú quien abra puertas, Señor, a través de este podcast. Señor, la intención, Señor, en el corazón de Isaac, y creo que también en tu corazón, Señor, está el deseo de que muchas personas puedan ver estas enseñanzas. Señor, y así como dice el eslogan de esta podcast, que hablemos bíblicamente, que seas tú, Señor, quien nos dirija, que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude, para que cada palabra que se hable aquí, Señor, sea de edificación, no solo a los que estamos aquí, Señor, exponiendo, sino a los que están detrás de la pantalla viendo este video, este audio. Gracias, Señor, te doy por la vida de Isaac. Gracias por esta oportunidad que me das y este gran privilegio, pero también esta gran responsabilidad. Señor, úsanos para tu honra y tu gloria, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Amén. Amén. Bueno, el tema que escogí para esta noche, para esta tarde, porque estamos grabando en la tarde ahorita, le puse por nombre, bueno, es basado en unas enseñanzas que tú preparaste para nuestra iglesia, en los estudios bíblicos que tenemos miércoles en la tarde en Luz y Vida. Y si no me equivoco, creo que la primera enseñanza que diste se llamaba Las buenas y malas noticias, ¿no? Más o menos. Correcto, algo. las malas y las buenas noticias. Las malas y las buenas noticias. Sí. Bueno, vamos a empezar hablando de este tema. ¿Qué son las buenas noticias? ¿Qué son las malas noticias? Y la primera cosa que yo te quiero comentar es que en la iglesia, en el cristianismo, se habla mucho de la salvación, ¿no? Y mucha gente te pregunta, tal vez si alguien que es cristiano te mira en la calle, te pregunta, oye, ¿tú eres salvo? O te pregunta algo acerca de la salvación. La pregunta es, ¿qué es la salvación de que se habla en la iglesia y por qué es tan importante la salvación? Número uno. Y número dos, ¿de qué es esta salvación? O sea, ¿de qué somos salvos? Porque hay una necesidad. Porque obviamente cuando alguien es salvo, está siendo salvo de algo, ¿no? Si alguien se está ahogando, necesita un salvavidas, necesita alguien que lo salve. Entonces, ¿qué es la salvación que se habla tanto en las iglesias? ¿Y de qué es esa salvación? ¿De qué somos salvos? Bueno, primeramente me gustaría responderte la segunda pregunta. ¿De qué somos salvos? Bueno, recordemos que la palabra evangelio significa las buenas nuevas, significa las buenas noticias, pero ahí surgen dos preguntas, ¿no? ¿Las buenas nuevas de qué? ¿Las buenas noticias de qué? Pues la palabra de Dios misma la dice que es las buenas noticias de salvación. Entonces ahí surge la segunda pregunta, que es ¿salvos de qué? Como bien ahorita mencionabas. Entonces, ¿Jesús de qué nos salva hoy en día? ¿Qué es lo que nosotros, por qué decimos que somos salvos hoy en día, no? Entonces, ahorita hay una tendencia en muchas iglesias, voy a hablar de una manera general, donde si tú le hablas a una persona que se dice ser creyente o cristiana, y tú le preguntas, ¿qué es para ti nacer de nuevo, por ejemplo? O le dices, para ti, ¿qué es el significado del bautismo? O, por ejemplo, le preguntas tú,
que si esa persona se arrepintió de sus pecados cuando él creyó, en un gran número las personas no van a saber cómo responder. Ajá. Y si les preguntas, entonces, ¿de qué te salvó Jesús? Muchas personas dicen, ¿sabes qué? Yo estuve en iglesia y sentí muy bonito. Sentí una paz y por eso yo entré y pasé al frente y me dirigieron con una oración. Pero el evangelio es más que sentir bonito, ¿sí? Hay muchas personas que lo hacen, dan una idea de que Dios es amor y hablan solamente de Dios, y es verdad, la Biblia habla que Dios es amor. Sin embargo, solamente es una parte de la moneda que exponemos y no ponemos la otra parte de la moneda. Siempre que exponemos, por ejemplo, que Dios es amor y decimos es que Dios te ama tal y como tú eres, así como tú eres. Y pareciera que hoy en día vivimos en una etapa en la cual se permiten muchas cosas, se aceptan muchas cosas. Y eso es lo peligroso del Evangelio. El Evangelio no es eso. El Evangelio, las buenas noticias de salvación, es de que Cristo vino a este mundo para salvarnos en una situación en la cual nosotros estamos en una situación difícil, complicada, donde lo que nosotros merecemos es la muerte. Entonces, respondiendo a la pregunta primera que me decías, ¿cuál es la importancia de la salvación? Para poder entender nosotros las buenas noticias de salvación, tenemos que comprender cuáles son las malas noticias. Porque si no comprendemos las malas noticias y las consecuencias que atrae el pecado, podemos vivir una vida en cristianismo en el cual no está fundamentada realmente la fe en Jesucristo. Entonces, esta serie que se llama Las malas y las buenas noticias, pues es una manera de exponer ambas caras de la moneda, ¿sí? No solamente hablar de un Dios de amor, que es verdad, pero el día de hoy me gustaría compartir contigo que Dios también es un Dios de ira. Ok. Entonces, ¿no es un Dios de amor o sí es Dios de amor? Bueno, si lo vemos a través de la Escritura, la palabra dice que de tal manera Dios amó al mundo, en el cual todo aquel que en él crea, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es verdad, Dios es un Dios de amor. Pero a través de la Escritura podemos ver claramente que Dios, uno de sus atributos es la ira. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de la ira de Dios? Bueno, la palabra de Dios revela el corazón del ser humano. Si tú no expones a una persona y estás hablando del evangelio a alguien y tú no expones a la persona a través de la palabra de Dios el pecado, esa persona siempre va a decir que es buena persona. Todo el tiempo va a decir que es buena persona. Pero Dios nos ha dado esa, como lo puedo decir así de una manera ilustrativa, ¿no? Como la radiografía del problema que tenemos nosotros en el corazón, por dentro de nosotros. Entonces, son las pruebas reveladas, la palabra de Dios, y nosotros podemos decir, a ver, vamos a ver cómo está, y decimos, ¿sabes qué? Yo no soy tan bueno como yo pensaba. Entonces, ahorita vemos un cristianismo basado en obras, basado en que soy bueno, basado en un Dios de amor, que todo me es permitido, que todo me es lícito. Entonces, por eso es la importancia de que la gente pueda reconocer y conocer a Dios. Si tú no conoces los atributos de Dios, si tú no conoces a Dios, cómo Él piensa y cómo Él cree y cómo Él ejecuta su voluntad, entonces te estás cargando hacia un lado de la moneda, hacia un lado solamente, en un Dios de amor, compasivo, amoroso, y es verdad, lo es. Pero también dice que es un Dios celoso y es un Dios de ira. Dice la palabra de Dios, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Eso dice en Romanos 1:8. Las malas noticias de salvación, las malas noticias ¿cómo se dice? De condenación, Pablo lo estableció en Romanos. Si tú lees el libro de Romanos, inicia el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, hablando solamente la condición del ser humano. Cómo es el corazón del ser humano. Y lo expone de una manera tan gráfica y tan explícita, diciendo que hombres se metieron con hombres, mujeres con mujeres. Dice que empezaron a adorar a las criaturas antes que al mismo Creador. Uh-huh. Entonces, todo eso es revelado. Entonces,
Cuando leemos este versículo como Romanos 1:18, dices, ¿cómo? Entonces Dios no es un Dios de amor. Claro que es un Dios de amor, pero también es un Dios que es celoso y tiene ira. Tiene ira, ¿por qué? Por el pecado del ser humano. Todas las personas que cometen el pecado, que constantemente están y hacen, Dios lo que hace es, se aleja de ellos. Lo que dicen Romanos, dice, los dejé y los dejé a su depravación. De esa manera. ¿Y dónde dijiste que está esa parte que estás hablando? Está en Romanos 1:18. Romanos 1:18. Para los que no han leído el libro Romanos, se lo recomendamos. Correcto. Muy buen libro. Bueno, ahorita tú dijiste algo interesante de las personas que dicen que son buenas personas, vamos a decir que son personas morales. Ajá. Vamos a suponer que yo soy una buena persona. Sí. Yo me considero buena persona, yo doy a los pobres, yo ayudo a las viudas, vamos a decir, yo voy a orfanatorios a dar mi tiempo, nomás un ejemplo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo no soy buena persona si yo estoy haciendo todas estas buenas obras? O sea, que no que te da el derecho a ti decirme que soy mala persona, sino ¿de dónde sacas esa idea de que porque la creencia de muchos hoy en día y las enseñanzas de muchos hoy en día es que las buenas obras es lo que te lleva al cielo, sí, lo que te lleva a Dios? Entonces, ¿quién eres tú para decirme que yo no soy buena persona? ¿O de dónde sacas esa idea de decirme que no soy bueno? Si en mi opinión yo sí soy buena persona. Sí, muy buena pregunta, porque muchas personas siempre, tú les preguntas, oye, ¿cómo tú te calificas? ¿Eres buena persona o eres mala persona? Y creo que muchas personas dicen, yo soy buena persona. Uh-huh. Yo hago cosas buenas, hago buenas obras. Y regularmente siempre tachamos a las otras personas que son pues peores que nosotros, uh-huh, y apuntamos con el dedo y dice, pues mira, aquella persona es así, yo no soy de esa manera. Y siempre tratamos de comparar con el más peorcito, con la más mala, con el más pecador, con el más vicioso. Pero cuando tú expones la palabra de Dios revela la intención del corazón. Acuérdate que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios lo dice en Hebreos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Dice que parte, así lo dice, penetra y parte el alma y el espíritu. O sea, así de fuerte es. No es de que yo sentí bonito. Ese no es el evangelio. El evangelio es ese, cuando la palabra de Dios entra a tu corazón y dices, tú no eres una buena persona. Porque dice que penetra hasta las coyunturas, a los tuétanos. Dice, y es la que te discierne tus pensamientos y las intenciones que brotan de tu corazón. Así de fuerte es la palabra de Dios. Yo tuve hace poco la oportunidad de compartir a los adolescentes de la iglesia. Estábamos hablando de la justificación y yo quería que se les quedara ellos bien grabados y que ellos pudieran entender que era la justificación de Jesucristo por nosotros, que había sido Él, pues prácticamente el sustituto por nuestro pecado. Uh-huh. Y cuando les estaba compartiendo la clase, les pregunté, ¿cuántos de ustedes son buenas? Y me acuerdo que el 50% levantó la mano. Y el otro 50% pues no levantó la mano. Yo le levanté. Y me acuerdo que les pregunté, ok, bajen la mano. Les dije, ahora les hice otra pregunta. Y les dije, si hoy murieran, si el día de hoy murieran, ¿cuántos de ustedes irían al cielo? Y algunos tragaron saliva. Y curiosamente, los que habían dicho que bueno, algunos no levantaron la mano, pero aquellos que habían dicho que sí, levantaron. Fueron diferentes, ¿no? Manos diferentes. Y también fue como un 50 y un 50%. Les dije, bueno, bajen su mano, les voy a hacer rápido un test. Dice Santiago que cualquiera que pueda romper un mandamiento, el más pequeño del Señor, dice, es igual de pecador como el que ha roto todos los mandamientos del Señor. O sea, así Dios lo compara. Entonces les dije, les voy a hacer una prueba. Les dije, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Dije, ¿cuántos de ustedes han deshonrado a sus padres? ¿Se han enojado? ¿Han hecho esto? Levante la mano el que no lo haya hecho. Y pues por supuesto nadie levantó la mano. Y así me fui. 1, 2, 3, 4. Y llegué al cuarto y todos estaban reprobados. Nadie levantó la mano. Entonces le dije, entonces estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas porque estamos categorizados como aquella persona que rompió todos los mandamientos del Señor.
Entonces le dije, ¿qué vamos a hacer entonces con eso? Y cuando yo los vi a ellos y les empecé a hablar acerca del Evangelio, acerca de la justificación en Jesucristo, y al final de la clase yo les dije, si ustedes pueden tener estas características, y les dije, arrepentimiento por sus pecados, ustedes reconocer que ustedes son pecadores, que no se pueden salvar a sí mismos, que ustedes reconocen que Jesucristo vino y fue el sustituto y fue el que los justificó delante de su Padre. Les dije, y que ustedes le pidan a Dios que viva en su corazón y que el Espíritu Santo esté con él. Le dije, si ustedes murieran y tienen todas esas características, van al cielo o al infierno. Entonces me dijeron ellos, nosotros vamos al cielo. Todos. Y les pregunté a uno por uno, para asegurarme que habían entendido lo que era justificación. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que todo el mundo puede decir que es buena persona, pero cuando la palabra de Dios es revelada al hombre en el corazón se hace chiquito. Y el corazón dice, ¿sabes qué? Es mentira lo que estás diciendo. No es correcto. Y empiezan el remordimiento. El Espíritu, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es el que da convencimiento de pecado. ¿Cómo? Al escuchar la palabra de Dios. No es por obras. La gente piensa que por buenas obras va a poder llegar al cielo, pero no es por las buenas obras. Es a través de Jesucristo, por su redención, por su sangre, por su resurrección, y a través de ese sacrificio es que nos justifica. Dice la palabra de Dios que Él se hizo pecado sin pecar y nos hizo justicia de Dios. Ahorita dijiste algo interesante que yo creo que muchos de nosotros hacemos, es que nos comparamos con otras personas, ¿no? Decir, bueno, sí, he hecho cosas malas, pero comparado con lo que ha hecho Mike, Manganito, pues, sí. Yo soy un santo comparado con Michael. Por ejemplo, ponemos un ejemplo muy, muy exagerado, Hitler. Vamos a decir, bueno, esa es una mala persona. Yo no soy una mala persona, yo soy buena persona, ¿no? Yo hago cosas buenas, yo ayudo a la gente, esto que lo otro. Pero el problema es eso, que nos comparamos con otras personas, pero cuando dices tú, nos comparamos con lo que dice la Biblia, o nos comparamos con el ejemplo perfecto de la Biblia, que es Jesús, te das cuenta que Jesús mismo dijo cuando fue con el Nicodemo, Nicodemo, que le dijo, buen maestro bueno o buen maestro, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Correcto. Y no hay tiempo para explicar ese verso porque muchos tratan de sacarse fuera de contexto de que Jesús está diciendo que Él no es Dios. Pues claramente en la Biblia miramos que Jesús sí es Dios, pero Jesús dijo algo muy claro de que solamente Dios es bueno. Entonces, al estándar de Dios y al estándar perfecto, moral, o como dices tú, los 10 mandamientos, quiere decir que entonces todos estamos fuera. Sí, tenemos un gran problema, todos los seres humanos. Tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque nos encanta pecar. Es la realidad, nos encanta pecar. El pecado lo abrazamos, lo queremos, lo vemos en televisión, lo vemos en redes sociales. En todos lados nos bombardean con pecado y asimilamos el pecado muy sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios es paciente y llega un momento que Dios hace que nosotros recapacitemos por medio de su palabra para llegar al arrepentimiento. Creo que es clave aquí hablar acerca de la ira de Dios, saber de que hay unas consecuencias de esa ira, que la ira de Dios viene por los hijos de desobediencia, aquel que le desobedece, pero nosotros tenemos que comprender que Dios lo que quiere es que lleguemos al arrepentimiento. Mira lo que dice en Romanos 2, dice el versículo 2 del capítulo 2 de Romanos. Dice, sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. ¿Qué? Pues el pecado, perversión, etcétera, etcétera. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? Le está hablando a la iglesia de Roma. Dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que tú te arrepientas y abandones tu pecado? Le está invitando a la iglesia en Roma a que recapacite y diga, ya basta, suficiente. Y dice, pero eres un terco. Dice, y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas tú acumulando un castigo terrible para ti mismo. O sea, no es que Dios lo quiera así, sino que uno mismo toma esa decisión y dice, vas acumulando tú ese castigo terrible que viene para ti mismo. Y lo dice, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios
Él juzgará a cada uno según lo que ha hecho, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Hay una consecuencia terrible del pecado. Y ese pecado Dios no lo puede dejar por alto. ¿Por qué? Porque Dios, uno de los atributos de Dios es su justicia. Él es justo y Él no es corrompible. Podemos ir nosotros y conocer a alguna persona que es un juez aquí, en este estado o en esta ciudad. Y puede ser que a lo mejor esa persona pueda pasar por alto muchas cosas o puede ser corrupto. ¿Sabes qué? Dios no es corrupto. Dios es justo. Y aquí mismo lo está diciendo, es el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia sobre nosotros. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí y quiero ponerlo en contexto, nada más para que no quede duda. Yo cometo muchos errores. Yo soy una persona que comete muchos pecados. Yo creo que de todo Tucson agarraste al más pecador para venir a tu primer programa. La preguntar a tu esposa. Pues pregunta, mira, mi bella esposa te puede decir perfectamente mi niña, ¿no? Sin embargo, pues Dios me ha dado, creo, la habilidad de poder entender cuando estoy mal y reconocer el error. Y si hay algo que yo he hecho, siempre ha estado en mi corazón el tratar de enmendarlo. Y incluso aquí en este podcast yo puedo decir algo que a lo mejor no está bien habido, a lo mejor es antibíblico. Tienes todo el derecho en tu programa de confrontarlo. Si dices algo así decirme. en este podcast, te sacamos. O a lo mejor la audiencia puede decir, ¿sabes qué? Esto que dijo Mike no está correcto, esto no es bíblico. Yo erro muchas veces, pero yo he tratado de entender que cuando cometo un error y la palabra de Dios me confronta, digo, la regué. Señor, yo la regué, perdóname, discúlpame. Me arrepiento por lo que hice y trato de no tropezar sobre la misma piedra. ¿Sabes cuál es ese problema? Que a veces nosotros reconocemos nuestro pecado, pero no hicimos ningún cambio. Le pedimos a Dios perdón, pero al ratito estamos en lo mismo y hacemos lo mismo constantemente. ¿Por qué? Porque el pecado es así. Sí, cada vez nos va alejando más y más de Dios. Es un terrible y tremendo el problema del pecado. Ahorita el que le hice era Romanos 2. Romanos 2. Romanos 2, si te fijas, cuando lo estás leyendo, me di cuenta de que Pablo está haciendo exactamente lo que tú y yo estamos hablando. Pablo les presenta las malas noticias, diciéndole que la ira de Dios viene sobre los pecadores, Sí. pero luego les da las buenas noticias Sí. de que Dios es paciente, ¿no? Para que la gente se arrepienta. Y lo que se me viene a la mente es, y luego hasta en esos versos que leíste, dice algo fuerte, que somos tercos de corazón. Hoy en día, si tú vas a la calle o si tú vas con una persona y tú le dices que son tercos, que son pecadores, muchas personas se ofenden. ¿Qué crees tú? ¿Por qué tristemente en la iglesia, si es la palabra de Dios, no que creemos que la palabra de Dios es verdad, es lo que se trata este podcast, creemos que la palabra de Dios es donde encontramos la vida, Sí. donde encontramos, donde Dios se revela a nosotros, donde la palabra de Dios es la verdad de Dios, la palabra viva, y como dijiste tú ahorita, que penetra hasta lo más profundo del corazón? Si tenemos esta verdad ahí que nos dice las malas noticias, las buenas noticias, nos dice que somos tercos, que seguimos pecando, somos, como en inglés le llaman stiff-necked, como que duros de la cabeza, así como que muy, muy terco, así exactamente como dice ahí. ¿Por qué piensas tú que muchas personas, cuando hablan de Dios, no quieren hablar de esta parte de la ira de Dios, el juicio de Dios, y decirle a las personas lo que dice la palabra de Dios? Porque también se me viene a la mente Juan 3:19, que dice que la luz llegó al mundo, pero la gente no quiso venir a la luz. Uh-huh. Porque no querían que su pecado fuera expuesto, las nieblas que había dentro de ellos. Y es la terquedad, no estoy diciendo del mundo, sino de nosotros, porque sí, nosotros somos pecadores. Somos nosotros, pecadores, sí. Tú, yo, el pastor de la iglesia, todo el mundo somos pecadores. Entonces, ¿por qué hemos llegado, piensas tú, a este punto de que no queremos decirle esta verdad a las personas, decirle que están viviendo un pecado? Si es necesario decirles que son tercos porque no se quieren arrepentir. Que es el tiempo que vivimos, es en el 2025, o en los 90 sí se predicaba bien, o en los 80 bien, pero ahora no, ¿o qué?
¿Qué piensas tú? ¿Cómo llegamos a este punto? Yo pienso que muchas ocasiones nos autojustificamos, creo que es por ahí, pensando de que siempre tenemos un porqué de las cosas. O sea, si hacemos algo mal es por un porqué. Y le echamos la culpa a todo mundo. Ponemos excusa de X o Y. Me hicieron enojar, que esa persona me hizo esto. Y eso no es nuevo, eso desde la creación lo vemos, ¿no? Llega el Señor y le dice, ¿dónde estás tú? Y empiezan a hacer, ¿no? Pues nada, es que mira. Y curiosamente hay personas que dicen, Adán le echó la culpa a Eva. Le dije, si nos ponemos un poquito bíblicos, si nos escarbamos un poquito, está culpando al mismo Dios. Le dice, la mujer que tú me diste. O sea, ella sí, pero la que tú me diste, yo no la quería, yo no la ocupaba, tú me la diste. Y luego ella hace lo mismo y culpa a la serpiente. Y culpa a la serpiente. Tenemos nosotros esa tendencia a autojustificar nuestros errores, nuestro pecado, y lo dice en Efesios 5:6 dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificarse por los pecados. O sea, ya eso viene en la palabra de Dios, está estipulado. Dice, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. Tratamos de justificarnos o autojustificarnos y la realidad es de que somos pecadores. Yo, el primero de todos. ¿Sí me explico? Y tratamos de ser justificándonos los errores, los pecados, las cosas mal habidas. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer mi error. ¿Sabes qué? Yo veo, por ejemplo, la vida de David, y David cometió muchos errores, muchos pecados, pero pecados graves, pecados muy fuertes. Y cuando es confrontado, ya no se pudo hacer para atrás. Él literalmente mandó matar al esposo de Betsabé. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado? No le fue nada bien. Fue algo terrible, fue algo tremendo. Y llega un momento en que surge el Salmo 51, uno de los bellos. Todos son bellos, pero ese salmo, la verdad que me impacta mucho porque dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No le echo la culpa al reinado, no le echo la culpa a Betsabé, dice, mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Todo lo está apuntando hacia Él. Ese es el arrepentimiento genuino, donde dice, Señor, yo ya no puedo más. Pequé, hice esto, hice lo otro, y no autojustificarnos. La ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia, que claro, va a llegar la ira de Dios, pero la palabra de Dios dice, aquel que se arrepiente de corazón, Él es paciente, Dios es paciente, y creo que es cuando entramos aquí en las buenas noticias, que Dios es paciente para que todos puedan llegar al arrepentimiento. Mira lo que dice en 2 de Pedro 3:9. Dice, en realidad no es que sea el Señor lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes, que no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces Dios nos da oportunidad y oportunidad y oportunidad de arrepentirnos, ¿no? Bueno, y hablando un poquito más de porque ya nos dijiste las malas noticias, perdón. Las buenas noticias, ahora cuéntanos un poquito más de eso, porque una vez más, bueno, si yo no puedo ser salvo por mis obras, por el dinero que doy a la iglesia, por el dinero que doy a los pobres, por no decir groserías, por obedecer a mis padres, por todas las cosas buenas que hago. Ajá. Si eso no me salva, ¿qué me puede salvar? ¿O de qué sirven esas buenas obras si no me salvan? Sí, pero la pregunta más importante yo creo es, bueno, entonces, ¿qué me puede salvar? ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? Ahí están las malas noticias, pero ahora explícame un poco más las buenas noticias. Sí, Dios es hermoso porque Él, a pesar de que pone en su palabra las consecuencias en el cual el ser humano está, las consecuencias del pecado, hacia dónde va dirigido, la misma palabra de Dios nos dice que hay dos caminos, uno angosto y difícil, y muy poquitos van por ella, pero uno es ancho
Y dice, van muchos por él, pero van a perdición. Las buenas noticias de salvación es de que Jesucristo fue el único que pudo venir sobre él esa ira que a ti y a mí, a todos los que nos están escuchando, merecíamos. Pero ¿por qué Jesucristo? Por qué no Moisés, Abraham, Pablo, Pedro? ¿Por qué no podía ser una persona como ellos? Tenía que ser primeramente una persona justa. Jesucristo mismo dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Jesucristo fue el único hombre en la tierra que pudo cumplir a cabalidad todos y cada uno de los mandamientos del Señor. Él nunca tuvo pecado, sin embargo, Él se hizo pecado por nosotros. Entonces, Jesucristo es el único que podía haber pagado ese precio. No había nadie más, solamente Jesucristo. Y cuando Jesucristo es puesto por Dios para el sacrificio, dice que fue y cayó toda la ira de Dios sobre Él. Todo lo que a ti y a mí correspondía o merecíamos, cayó sobre Jesucristo en esa cruz en Calvario, y todo y cada uno de los golpes que le dieron a él fue por la ira de Dios. Él aplacó su ira en su Hijo, una ira que nosotros merecíamos. Entonces en Jesucristo está. Si me permites, déjate leer Romanos 3:25. Aquí hablamos de la Biblia, tú lees todos los versículos que quieres leer. Dice Romanos 3:25, dice, pues Dios, fíjate lo que hizo Dios, pues Dios ofreció a Jesús. Dice, lo ofreció como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas ahora justas. Fíjate qué hermoso es eso. Ahora ya Dios no mira en mí el pecado, sino que ve a Jesucristo enfrente de mí y ve la justificación de Jesucristo. El día que yo le compartí a los adolescentes y que le estaba hablando acerca de la justificación, me acuerdo que agarré a uno de los muchachos para hacer una ilustración y le dije, ven para acá, y me tomé a uno y lo puse ver enfrente de mí. Pues yo estoy muy grandote, hermano, y no me pude esconder atrás de él, ¿no? Pero les dije, ¿y me ven? Y entonces decían, sí, sí te vemos, pero le dije, bueno, hagan como que no me ven. ¿A quién están viendo? No, pues a tal niño. Ok, le digo, es eso lo que está pasando en lo espiritual. Dios ve ahora a Jesucristo, no te mira a ti. Esa es la justificación, está por enfrente de ti. Ve la sangre de Cristo en ti. Entonces, cuando lo está mencionando aquí en Romanos Pablo, dice, Dios lo ha proveído. Jesucristo fue el candidato perfecto que cubrió esa parte que nadie más la va a cubrir, nadie más. Dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y termina diciendo, Dios, cuando creen que Jesús sacrifició, las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando ellos creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Esa salvación, Isaac, es gratuita. Sin embargo, por el hecho de ser gratuita no significa que es barata. Cuando algo es gratis es porque alguien ya lo pagó. ¿Sabes que Jesucristo pagó el precio por nosotros? Esas son las buenas noticias de salvación. Sí, Dios es un Dios de ira. Sí, Dios es un Dios que no le gusta el pecado. Sí, es verdad. Pero Él nos da la oportunidad de que tú y yo y todos los que están escuchando ese podcast podamos llegar a arrepentirnos de nuestros pecados. Jesucristo es el único, es el sustituto que nosotros tenemos por enfrente, que nosotros no podíamos pagar. Dice la Biblia, el alma que pecare, esta debe de morir. Esta es mi regla, así lo dice. Esta es mi regla. Entonces, en Cristo tenemos la salvación a través de ese sacrificio, la cruz del Calvario y esa sangre derramada y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Has mirado la película del Progreso del Peregrino? Sí. Progress, la caricatura esa, ¿no? La caricatura no, la película viejita. Ah, pues que tú estás viejito. Sí. Pues. Yo miré la de mis tiempos, que es una de niños, que es una caricatura. En 3D. No te creas. No, era... Inteligencia artificial. Sí. AI. No. Y una de las escenas que me encanta a mí esa película, de hecho he mirado esa película un montón de veces. Es una película de niños, pero el mensaje
está bien bonito porque es el evangelio básicamente. El proceso. Una de mis escenas favoritas es cuando va el peregrino, va subiendo la montaña, va escalando la montaña, tiene una mochila bien grande con un peso muy grande, y va cansado, y de repente mira la cruz, y mientras más se acerca a la cruz, como que se les va desapareciendo la de esta, hasta que por fin se le cae completamente y rueda de la montaña, y él corre hacia la cruz y le da gracias a Dios. Y me gusta mucho esa escena porque yo, la verdad, porque yo crecí en la iglesia toda mi vida, pero yo sentía esa carga siempre, porque yo crecí en la iglesia, pero realmente no entendía el evangelio. Y yo sentía esa carga de que no era lo suficiente bueno, de que no daba bastante dinero, no hacía muchas cosas buenas. O sea, no me consideraba buena persona y hasta la fecha no lo soy. Pero yo sentía esa carga que por más y más que yo me quería acercar a Dios, como que no podía. Podías. Y el momento que entendí el evangelio, como tú dijiste ahorita, de que uno no es por sus obras, sino es por lo que Jesús hizo por nosotros, como Él tomó nuestro lugar, como Él se hizo pecado por nosotros. Él se convirtió en pecado en nuestro lugar y la Biblia dice que nosotros somos hechos justicia de Dios. Y cuando entiendes eso, man, se te quita esa carga de los hombros de que no eres lo suficiente bueno, todo lo que sentimos no, pero Jesús sí lo es. Jesús pagó el precio por nosotros, Jesús tomó nuestro lugar, Él tomó la ira de Dios. Entonces todos los versículos que leíste que hablan de la ira de Dios, es buenas noticias para los que ponen su fe en Jesús. Correcto. Porque la ira de Dios, porque al final del día cuando estamos delante de Dios, los pecados tienen que ser pagados. La pregunta es, ¿van a ser pagados sobre ti o van a ser pagados sobre Jesús? Porque esas son las únicas dos cosas. O tú te crees que vas a poder estar delante de Dios, autojustificarte, como el verso que leíste, o te das cuenta de si sabes que yo no puedo, soy pecador, no importa lo que yo haga. Y es donde Jesús entra y Jesús toma nuestro lugar, como dijiste tú, Jesús se pone enfrente de nosotros y Dios mira a Jesús y no nos mira a nosotros. Cuando entendemos eso el evangelio, oh man, that's a beautiful thing, es algo muy increíble. Bueno, y para no tomar más tiempo, ¿qué le quiere decir a las personas que nos están mirando ahorita? Las personas que tal vez no conocen a Jesús. Y no sé, a lo mejor las personas que ya conocen a Jesús pero están batallando con su fe, ¿qué te gustaría decirles a estas personas? Bueno, primeramente, quiero mencionar algo que se le preguntó a un evangelista hace años, en el siglo XX, y les preguntó, ¿cómo tú compartirías el evangelio a las personas que no conocen de Dios? Y esta persona dijo, si tuvieras 1 hora, 60 minutos, ¿cómo compartirías el evangelio? Y él mencionó y dijo, bueno, yo si tuviera una persona y tuviera 60 minutos, yo le compartiría 50 minutos dedicados a ellos solamente hablando de malas noticias. Y 10 minutos hablándole acerca de las buenas noticias. Solamente ocupamos poquito para que Dios haga un cambio en las personas, para que Dios toque el corazón de las personas. Amén. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones la palabra de Dios revela cómo es el corazón por dentro. Y yo creo que todos nosotros sabemos cómo es nuestro corazón. Dios conoce tu vida, yo no conozco a nadie. Yo te conozco un poco, no te conozco de todo. Sin embargo, Dios nos conoce a nosotros desde lo más dentro de nuestro corazón. Conoce nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Y si tú eres una persona que dice, ¿sabes qué? Yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que yo no puedo vivir una vida así, 5, 10 años o más años viviendo igual. Yo necesito una intervención de Dios. Creo que hoy es el tiempo. Dios dice que hoy es el tiempo, hoy es el día aceptable del Señor. Dice en Isaías 1:18 que venid a mí y pónganse a cuentas conmigo. Dice, si tus pecados fueren tan rojos como el carmesí, tan rojos, dice, vendrán a ser como la blanca lana. Si tus pecados fueren tan rojos, tan fuerte como la púrpura, el color fuerte, dice, vendrán a ser como
como la Blancanieve. Entonces la invitación para el día de hoy, para todas las personas que nos están escuchando o viendo a través de un video, es que hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que tú puedes ponerte a cuentas con Dios. Decir, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por todo lo que he hecho. Yo no puedo hacerlo solo. Yo necesito de ti. Yo ocupo que tu Espíritu me guíe a hacer las cosas bien, que me ayudes en todo este caminar, en las pruebas, porque todos tenemos pruebas en este día y no podemos solos, con nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos una intervención de Dios. Y si tú reconoces que eres un pecador, tú reconoces tus pecados y lo revelas hacia a Dios. Esa es la palabra de Dios en el Salmo 51 que acabo de mencionar hace un momento. Dice que Dios que un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo va a despreciar. Jamás, jamás, jamás. Y creo que ahí está la clave. Si tú te arrepientes de todo corazón, Él te va a escuchar. Él va a trabajar en tu corazón y va a haber un cambio en ti. Y después de eso viene un fruto, que es un fruto digno de arrepentimiento. Así que yo te invito que el día de hoy te tomes un tiempo a solas, en tu recámara, en tu casa, en tu carro, donde tú quieras que estés escuchando eso, y dile, Señor, perdóname. Yo me arrepiento de mis pecados. No me quiero autojustificar. No quiero decir que soy una persona buena. Y era uno dice a través de la palabra de Dios que somos malas personas, que tendemos hacia el pecado. Pero en tu nombre y con tu ayuda, tú me vas a ayudar a caminar en una vida nueva. De eso se trata el Evangelio. Tener nosotros una comunión con Dios, poder tener amistad con Dios a través de Jesucristo. La palabra de Dios dice, nadie va a ir al Padre, nadie va a ir al cielo, sino a través de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué te parece si ya cerramos este episodio? Y tú comenzaste con una oración, yo voy a cerrar con una oración. Correcto, claro. Y nomás para que las personas que nos están escuchando que mediten, que piensen en esto, porque realmente estamos hablando de vida eterna y muerte eterna. Sí. La Biblia es clara, la Biblia dice que hay una vida eterna y ahorita más temprano en el episodio tú mencionaste el camino angosto y el camino ancho. Y la pregunta es, ¿en qué camino estás? Sí. ¿Estás en el camino angosto, que es tratar de vivir tu vida para Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿O estás en el camino ancho, que es el camino del pecado? Y nosotros no te estamos juzgando. Uh-huh. La Biblia nos ¿Sí? juzga cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, por esta oportunidad que tú nos has dado para hablar de tu palabra, Dios, porque tu palabra es viva. Tu palabra realmente hace una transformación increíble en las vidas de las personas, Señor. Y sabemos que no es el libro físico lo que lo hace, sino es el Espíritu Santo a través de tu palabra. Y Dios, te pido que cada persona que nos está mirando en este momento, o las personas que tal vez lo van a mirar en el futuro, Dios, te pido que tú traigas convicción a sus corazones, para que realmente, tal vez hay personas que van a la iglesia en este momento, pero saben que no están bien contigo, Dios. Te pido que tú traigas convicción a su corazón de que se arrepientan de sus pecados, Señor. Y si hay personas que tal vez no creen en ti, o no van a la iglesia, o creen que no existe un Dios, creen tantas ideas que hoy en día escuchamos, muchas enseñanzas. Dios, te pido que tú te reveles a ellos para que ellos entiendan tu palabra y tu verdad. Como dijo Mike ahorita, de que nadie llega al Padre sino es por medio de Jesucristo. Y esas no son palabras que Mike inventó, sino son palabras de Jesucristo mismo. Dios, te pido que este episodio sea de bendición para cada persona que nos está escuchando, los que están mirando este video. Y te doy gracias por la vida de Mike, que se tomó tiempo para compartir su corazón con nosotros y para compartir tu verdad con nosotros, Señor, que tanto la necesitamos. Señor, bendigo su vida, Señor, una vez más. Gracias por su vida, gracias por la vida de su familia. Que tú los cuides, que tú siempre estés con ellos, Señor. Llénalo de bendiciones y de sabiduría y de amor y de compasión hacia los demás, Señor. Y te doy gracias por su vida, te doy gracias por esta oportunidad de poder yo entrevistar a Mike, hablar con Mike, preguntarle estas preguntas, Señor. Que este episodio sea de bendición para cada persona. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.